Los temas que vamos a abordar es la adenoidectomía, la amidalectomía, la epistaxis, la otitis, la rinosinusitis y el síndrome de apneas y hipopneas del sueño. Cuando vean este protocolo está colgado en intranet, del 7 de agosto lo hemos actualizado porque había algunas erratas, entonces lo hemos modificado el 7 de agosto. Y así todo, en el índice figura también la hipoacusia. La hipoacusia la empezamos a hacer, la empezamos a elaborar, pero cuando estuvimos con los jefes tanto del materno como del Hospital Negrín, nos dijeron que había un protocolo de recomendaciones para la realización del programa auditivo en Canarias, pero tanto en pacientes neonatales como postneonatal, en sospechas de hipoacusia. Es este documento, pero no se los vamos a dar porque ese documento hay una actualización posterior que en breve lo van a enviar desde programas asistenciales a todos para que lo tengamos, porque el tema hipoacusia se va a tratar en ese documento. Bueno, y ayer recibimos por el WhatsApp del Centro de Salud, a través de la subdirectora del Centro de Salud de Chamán, me imagino que los demás lo habrán recibido también de Área Norte, que a partir del 29 de septiembre, pues las interconsultas para la zona norte, o sea que será para el Negrín, pues será en propuesta electrónica. Eso pues mejorará, por lo menos eso es lo que han prometido, que mejorarán los tiempos de respuesta, la comunicación va a ser más fluida y efectiva. Y sí, lo que nos piden, la reunión fue con la subdirectora del Hospital Negrín, con Sandra Martín, y con el jefe de otorrino, el doctor Benítez, y en la gerencia de atención primaria. Nosotros no estuvimos en la reunión. Es para empezar a utilizar la vía electrónica. Lo que sí nos piden, y por eso vamos a hacer tanto hincapié, tanto Iris como yo, en la manera de realizar las interconsultas. O sea, que las interconsultas estén bien completas, porque no se puede decir el niño no respira bien y mandarlo al otorrino, entonces ellos de esa manera nos van a rechazar. Tenemos que intentar que, ese es nuestro objetivo de hoy, que intentar que haya menos rechazos posibles y que los rechazos, si existen, no estén justificados. Entonces ya se haría la devolución de, mira, no, esto no lo podías rechazar. Cuando reciban rechazos que crean que no están justificados, tienen que comunicárselo a Mayu, ¿vale? Y Mayu, pues si se ve con muchas cosas, pues la miraremos Iris y yo. Pero diríjanse a llevárselo a Mayu. De todas maneras, en esa misma reunión se ha acordado hacer un seguimiento conjunto en el funcionamiento del nuevo circuito. Así que pues vamos a ver lo que ocurre de aquí a un año, a ver si este protocolo y todo lo que le estamos diciendo funciona y se achican los tiempos, ¿no? La hipertrofia adenoidea es una de las enfermedades más frecuentes, pues de esas enfermedades que pueden llevar a la adenoidectomía, o sea, que tengan criterio para ser intervenidos. Tenemos las causas obstructivas, las infecciosas y las tumorales. Las causas obstructivas, la hipertrofia adenoidea se lleva el premio porque es una de las causas principales de indicación de adenoidectomía en la edad pediátrica y también una de las causas del síndrome de apnea obstructiva, que lo va a nombrar luego Iris. De las obstructivas, las malformaciones craneofaciales, por ejemplo, el síndrome de Cornelia de Lange, el síndrome de Down, el velo cardiofacial, bueno, muchos síndromes genéticos que pueden dar hipoplasia de la cara o problemas tanto de la boca como de la vía ORL, entonces ya son malformaciones de causa genética. Y el síndrome de apnea del sueño. Las infecciosas, la adenoiditis crónica, la rinosinusitis de repetición, que la vamos a definir luego, la otitis media serosa persistente o crónica, la otitis media aguda de repetición, la otitis media serosa con sospecha de hipoacusia y cuando sospechamos una causa tumoral. Las que están en naranja son las que van a ser derivadas directamente a CHUIMI, ¿vale? A ORL de CHUIMI. Y las que están en azul las tendremos que derivar a los CAE. En nuestro caso, en el caso de la zona norte, al Hospital Negrín.
El modelo de interconsulta, que es lo que más queremos hacer hincapié hoy, es en antecedentes personales, por supuesto, en alergias medicamentosas o infecciones ORL que tenga ese paciente, ponerlas, detallarlas, alguna enfermedad de base, si es genética pues, o inmunodeficiencias, y sobre todo en niños o pacientes que tengan rinitis alérgica o que sospechemos que tengan alergias. Eso como antecedentes personales. Como antecedentes de la enfermedad, como historia de la enfermedad, pues tenemos que preguntarle, hacer una anamnesis de la clínica, ¿no? Entonces, respiración bucal y ruidosa, la tos ronca, la mucosidad persistente, las apneas del sueño, los ronquidos, la voz nasal, rinolalia, ¿no? Niños que hablan así con la nariz como tapada. Y en la exploración física. En la exploración física lo primero que hacemos en los niños que tienen hipertrofia adenoidea o cualquier patología que podamos tener que derivar para hacer una adenoidectomía, las causas que hablamos, tienen las facies adenoides, ¿no? Entonces lo que primero miramos es que la boca que está abierta la boca. En la mayoría de los pacientes tienen una cara alargada, la boca abierta, muchas veces se tienen los dientes prominentes, el maxilar inferior pequeño, y el labio superior también está algo evertido. Esta es la facies adenoides típica que nosotros encontramos en la mayoría de los pacientes que tienen la hipertrofia adenoidea. Y por supuesto hay que hacer una exploración óptica y la rinoscopia anterior. Hasta ahí llegamos nosotros. Las pruebas complementarias, si podemos pensar que esa hipertrofia adenoidea tiene repercusión óptica, pues le podemos hacer la timpanometría, que todos lo tenemos en los centros. Todos los centros tenemos timpanómetro. En aquellos pacientes que tienen problemas de lenguaje, pues podemos pedir desde atención primaria los potenciales evocados auditivos de tronco. Entonces eso nos va a dar una idea y nos va a acelerar las cosas también, porque a veces podemos hacer la misma derivación, el mismo día podemos derivar al otorrino y también derivar solicitar a neurofisiología los potenciales evocados auditivos de tronco. Entonces, en pacientes que tengan problemas del lenguaje. Dijimos que para la adenoidectomía las indicaciones son para el TWIMI, sospecha de enfermedad maligna y asociación de malformaciones craneofaciales. Todas las demás indicaciones van a los CAE. Sospecha de hipertrofia adenoidea, infecciones de repetición nasosinusales o sinusitis de repetición, síndrome de apnea el SAOS, con hipertrofia amigdalar grado 3, que ahora vamos a ver qué significa esto, y esos van todos a los CAE. Con respecto a la amidalectomía, decir que las indicaciones obstructivas de amidalectomía son los SAOS con hipertrofia amigdalar grado 3 y también las asociaciones craneofaciales, malformaciones craneofaciales. Las infecciosas, faringitis de repetición, absceso periamigdalino recurrente, que ahora lo vamos a definir, los PAFA sin respuesta a los corticoides y convivientes de pacientes con fiebre reumática y portadores de estreptococo beta hemolítico del grupo A. Los tumorales, asimetría amigdalar de corta evolución, crecimiento rápido de un tejido linfoide que observemos o adenopatías de crecimiento rápido sin mejoría con tratamiento o con sospecha de malignidad. De nuevo, los que están en naranja van al TWIMI, a ORL del TWIMI, y los que están en azul van al CAE. Para hacer el modelo de interconsulta de la amidalectomía, tenemos que saber si hay convivientes con fiebre reumática, si hay obesidad, si hay problemas de aprendizaje en el paciente, del sueño, enuresis, enfermedades genéticas, la sintomatología, por qué consulta por la hipertrofia amigdalar, entonces, bueno, la sintomatología y las repercusiones que tengan en la vida diaria. Hay pacientes que no comen directamente del grado de hipertrofia amigdalar que tienen. O los episodios de faringoamigdalitis tienen que estar confirmados, eso lo tenemos que poner en la historia clínica, en el modelo de interconsulta. Tenemos que decir 7 faringoamigdalitis estreptocóxicas confirmadas, 3 por cultivo y 2 por test rápido, por ejemplo. ¿Vale? Pero tenemos que poner todo eso. Ronquidos y apneas nocturnas, cansancio matutino, alteraciones del sueño, etc. En la exploración orofaringia, ¿qué tenemos que ver? Pues si tiene hipertrofia amigdalar y las asimetrías amigdalares. Para la hipertrofia amigdalar vamos a usar la escala de Brodsky, que no estábamos acostumbrados a utilizarla y de aquí en más la vamos a utilizar. Ahora lo voy a decir en detalle. Y las pruebas complementarias pues serán los cultivos de exudofaringio, los test rápidos y pues lo que hayamos hecho de pruebas complementarias.
si le hemos hecho una analítica, pues lo ponemos también en la interconsulta. ¿Qué es la escala de Brodsky? La escala de Brodsky es la clasificación de la hipertrofia amigdalar en base a la ocupación, o sea, de la cantidad de cuánto ocupa en la fosa tonsilar las amígdalas. Entonces, será 0 cuando no se vean las amígdalas, estén escondiditas, no ocupen. El 1 ocupan menos del 25% de la fosa tonsilar. El 2 ocupa del 25 al 50%, ahí están los dibujitos, aquí están los dibujos. El 3, el grado 3, ocupan del 50 al 75%, quédense con este grado, porque hemos dicho que son los de criterios de derivación. Y el 75, cuando ocupan más del 75% de la fosa tonsilar, es casi que se chocan las amígdalas. Les cuento, tenemos que utilizar esta escala, dicho por los otorrinos, a solicitud de ellos, decir que buscando la bibliografía, es verdad que en todas las bibliografías lo que se rigen es la escala de Brodsky para la indicación quirúrgica. Hay 3 escalas, está la de Brodsky, la de Friedman y hay una que tiene 3 criterios, de 3 ítems. Y la comparativa, aquí está un estudio que hay comparándolo y dice que la escala de Brodsky es la más reproductible, a pesar de que es subjetiva, porque yo puedo decir que tiene un 25%, que es subjetiva, dentro de las escalas subjetivas es la más reproductible entre los observadores, con lo cual es la que se elige y la que a día de hoy vamos a empezar a utilizar para detectar la hipertrofia amigdalar. Para la derivación será derivado al CAE todos los procesos obstructivos, como dijimos, de SAOS con hipertrofia amigdalar grado 3, de Brodsky, con ronquido, alteración del crecimiento, bueno, ya esto lo detallaremos. También los convivientes de pacientes con fiebre reumática que sean portadores de estreptococo betamolítico del grupo A tendrán que ser derivados a los CAE. Saben que estos pacientes tienen indicación quirúrgica. Y después una miscelánea. Y esa miscelánea es donde ponemos, ¿no? En el saco que ponemos lo que nosotros decimos, bueno, pero ¿y el niño que no puede comer y que no traga y que tiene una disfagia orofaringea severa y que tiene una hipertrofia amigdalar, pero sin embargo no cumple los criterios de derivación, pero le está trastornando su peso, su alimentación, pues también lo podemos mandar. Episodios de amigdalitis incapacitantes que afectan la actividad habitual, las alteraciones pondoestaturales, como dije, y la disfagia grave, ¿vale? Aquí en el Alzheimer, como dijimos, procesos infecciosos, amigdalitis de repetición, criterios de Paradise. ¿Qué son los criterios de Paradise? Son antiguos como el mundo. Son muy antiguos, pero están vigentes. Y los criterios de Paradise son estrictos y son episodios de faringoamigdalitis comprobadas por test de estreptococo o cultivo. No puede ser, tuvo una faringitis, se trató con... No está demostrado que haya sido estreptocóxica, esa no la vamos a contar. Y recurrentes son 7 episodios en el último año, 5 episodios en los 2 últimos años y 3 episodios en los 3 últimos años. O sea que esto es una faringitis recurrente. Lo que no esté dentro de esto no es una faringitis recurrente. Supónganse que viene un paciente, que eso a veces pasa, que nos cuenta, ¿no? Un paciente nuevo y nos dice, bueno, tuvo 10 faringitis el año pasado. Y nosotros no vemos que esté en la historia clínica, no vemos que esté puesto que fueron estreptocóxicas y detallada la etiología. Pues entonces a ese paciente lo que hacemos es decimos, vale, vamos a mirar los próximos 6 meses. Yo lo voy a controlar los próximos 6 meses, cada faringitis seca, cada vez que tenga indicación de un test de estreptococo en cultivo, se le hará y veremos a ver qué número de faringitis tiene de aquí en más. ¿Vale? Porque hay muchos pacientes que dicen, pues todos los meses tiene faringitis. Sí, pero a lo mejor son rinofaringitis. ¿Ok? Eso con respecto a la faringitis de repetición. Recuerden que van directo al CHUIMI cuando están estos criterios. No podemos mentir, ¿vale? Son estos criterios. Después, los abscesos periamigdalinos recurrentes. ¿Cuándo es recurrente un absceso periamigdalino o retrofaringio? Cuando hay 2 episodios de absceso periamigdalino o retrofaringio, 2 episodios, o un episodio con los criterios de Paradise también unidos. O sea, un paciente que ya está cumpliendo los criterios de Paradise, que encima tiene un absceso retrofaringio o un absceso periamigdalino, ese tiene que ser derivado al CHUIMI directamente. Los PAFA, que no respondan los corticoides, bueno, pues si
Yo lo que pienso es que si un PAFA no responde a los corticoides, no sé si es PAFA, yo qué sé. Entonces ese va a haber que estudiarlo, ese va a haber que derivarlo, ¿no? Lo que nosotros creemos que es un PAFA no responde a los corticoides, hay que derivarlo. Y la enfermedad maligna, por supuesto, la asimetría. Aquí tienen la asimetría amigdalar, que muchas veces nos mosquea bastante y, pues, sobre todo si es de reciente aparición, ¿no? ¿Y quiénes van a urgencia del materno? ¿Quiénes tienen que ir a urgencia del hospital? Pues los abscesos periamigdalinos, por supuesto. Hay una manera, nosotros en primaria tenemos que sospechar por la clínica, ¿no? Y es un paciente que tiene dolor de garganta, fiebre, limitación dolorosa cervical, sobre todo a la extensión, y a veces se acompaña de disfagia, de disnea y de dolor. Y en la radiografía, que sepan que hay unos valores normales, que se hace una radiografía de cuello en hiperextensión, hay en C2 tiene que ser menos de 7 milímetros el espacio retrofaríngeo y en C6 tiene que ser menos de 14 milímetros. Con lo cual, si ese espacio retrofaríngeo está ensanchado, pues cuidadito. Pero tiene que ser bien hecha la radiografía en inspiración y en hiperextensión. De todas maneras, ante la duda tenemos que derivarlo, ¿no? Y en las adenitis cervicales que no respondan al tratamiento antibiótico que le pongamos. Vale, en la otitis media, no voy a hablar de todas las formas clínicas, pero sí voy a hablar de las 3 que nos incumbe para derivar al otorrino, que son fracaso terapéutico, el fracaso del tratamiento antibiótico, que es aquella otitis media aguda que en 48 o 72 horas no responde al tratamiento antibiótico que le hayamos puesto. Siempre y cuando ya hemos agotado todos los antibióticos que podemos poner en atención primaria. Si tiene una amoxicilina, lo vamos a pasar a amoxiclavulánico, no lo vamos a mandar al hospital. Pero ahora vamos a ver qué hacemos si lo tenemos con amoxiclavulánico por alguna razón y vemos si hay un fracaso terapéutico y si a los 3 días o 2 días sigue con la fiebre, sigue con síntomas severos. Otitis recurrente. Tenemos que saber cuál es la definición de otitis recurrente. Y es 3 o más episodios en un año, ¿vale? En los últimos meses, separado, o sea, 3 episodios separados, bien separaditos. Acuérdense que tienen que estar separados de más de 16 días. Un episodio al lado de otro tiene que estar, para hacer otro episodio nuevo, tiene que ser después de 16 días. 3 o más episodios separados y bien documentados en los últimos 6 meses o 4 episodios o más en los últimos 12 meses. De los cuales algún episodio tiene que haber sido en los últimos 6 meses. O sea, tuvo 4 otitis los primeros 6 meses del año. Estamos en diciembre, supónganse. Y no ha tenido más, desde junio no ha tenido más ninguna otitis. Se nos lo derivó, porque no ha tenido un caso en los últimos 6 meses. Lo tenía que haber derivado, pero vino ahora. Si vino ahora, vino ahora. No lo conocía, vamos a poner. Sí lo tenía que haber derivado. Otitis media crónica con exudado es aquella otitis que tiene un exudado en oído medio de 3 meses o 6 meses. Y vamos a ver cómo tenemos que detectar el exudado en oído medio, que ya todos lo conocen. Modelo de interconsulta, no voy a repetir todo, tenemos que ver si el paciente tiene problemas alérgicos, todo lo que les dije anteriormente, en toda la enfermedad ORL. Tenemos que detallar el número de otitis, con qué lo tratamos, qué tiempo los tratamos, los tratamientos recibidos, los factores predisponentes, si va a la guardería y si le fuman en la casa. Si está expuesto al humo del tabaco, pues intentar, solucionar eso. Antecedentes familiares de hipoacusia, otitis media aguda, después una otitis media aguda como secuela. Cuidado, que es un factor de riesgo que está en todas las guías y que muy pocas veces lo preguntamos. Si en la familia hay sordera, hipoacusia por otitis de repetición, pues cuidadito con eso. La exploración orofaringea y ótica, no voy a hablar de la otitis media con exudado en la clínica ni la otitis media aguda, eso ya lo saben y está en el protocolo. Y si le hicimos analíticas, si le hicimos timpanograma y si le tuvimos que pedir los PET, ¿no? Los potenciales de evocado auditivo. 2 palabras de la timpanometría, mi libro, vengo a hablar de mi libro. La timpanometría es una herramienta excepcional que la tenemos en las consultas, que la tenemos que utilizar y que en este protocolo nos va a ser de mucha utilidad. Los que no hayan venido a los talleres o los que tengan compañeros que no hayan venido al taller, vamos a hacer un taller en estos próximos meses. En los próximos meses, de aquí a fin de año, vamos a hacer un nuevo taller en Las Palmas
y si requieren otros talleres más adelante lo hacemos. Tiene que saber todo el mundo hacer timpanometrías. Bueno, todo el mundo pediátrico. Curvas tipo A, que son las normales, que son las que tenemos aquí. Las curvas tipo B es la curva plana y nos dice que hay exudado en oído medio. No vamos a ahondar en la interpretación de las curvas ahora. Pero sí sabemos que la timpanometría nos va a ayudar a decir, en ese oído hay exudado en oído medio, y ese paciente que tiene 3 meses o 6 meses exudado en oído medio y no ventila y no termina de ponerse normal la curva, ese niño puede padecer una hipoacusia. La consecuencia mayor de la otitis media con exudado crónica es la hipoacusia. Y la curva C son las curvas negativas, las que tienen presión negativa, estas, que tienen desplazamiento a la izquierda. ¿Vale? Entonces esas curvas C pues no son criterio de derivación, pero la curva B, que dura más de 3 meses o de 6 meses, ahora les voy a decir cuál es el caso, pues tenemos que derivarla. Otra utilidad de la timpanometría es que podemos saber la permeabilidad de los tubos de drenaje. Si un tubo está permeable o no está permeable. En el tubo permeable, en una otitis media, podemos tratarlo con gotas locales, con cipro. En cambio, si el tubo está no permeable, pues tendremos que darle antibióticos orales, con lo cual en ese paciente vamos a ahorrar un antibiótico. Y después también nos dice el volumen del CAE, nos dice si hay una perforación o lo que sea. Bueno, y más cosas, pero no voy a andar en la timpanometría. ¿A quién tenemos que derivar de las otitis? Al CAE, a la otitis media recurrente. Dijimos 3 episodios separados y bien documentados en 6 meses, 4 episodios en un año y el último tiene que haber sido en los últimos 6 meses. Otitis media serosa persistente o otitis media con exudado persistente. Es aquella que te dan la timpanometría tipo B, una timpanometría plana, durante los 3 meses, de una otitis en general o no, pero que durante 3 meses te da la timpanometría plana, y ese paciente, si sospechamos que puede tener una base alérgica, le vamos a indicar antihistamínicos y corticoides nasales. Eso quedamos en consenso con los otorrinos. Entonces, a los 3 meses le hacemos una timpanometría, sigue dando plana, ya, entonces, si ese paciente sospecha, tiene antecedentes o tiene síntomas de rinitis alérgica, pues a ese le vamos a poner antihistamínicos, corticoides nasales durante 3 meses y le vamos a volver a hacer una timpanometría a los 6 meses. Si a los 6 meses, o sea, a los 3 meses del tratamiento, sigue plana, derivación. ¿Vale? Queda claro, ¿no? Y cuando damos antibióticos en las otitis y no mejora y siempre están de un lado para el otro, va a entrar en la otitis recurrente, con lo cual ese va a ser criterio de derivación, siempre al CAE, y en la sospecha de hipoacusia con otitis recurrente o ya sea serosa, pues también va a ser derivado al CAE. ¿Quién va a ir a urgencias de las otitis media? Los niños menores de 3 meses. Todos los menores de 3 meses, por consenso con otorrino, van a ir al hospital materno-infantil para ser valorados por otorrino. Con otitis, por supuesto. Y aquel paciente con fallo terapéutico con amoxiclavulánico, que nosotros lo tengamos con amoxiclavulánico para una otitis, lleva, supónganse que persista 48 o 72 horas la fiebre en este caso, pues tenemos que derivarlo al hospital materno-infantil porque ellos tienen la ceftriaxona y se puede, el fallo terapéutico con amoxiclavulánico en la otitis, se puede indicar ceftriaxona 3 días a 50 miligramos por kilo, máximo 1 gramo, intramuscular. Y en el caso de alérgicos a la penicilina, que saben que tenemos que derivar a todos para estudiarlos y prometieron y se está cumpliendo el servicio de alergia que en menos de 6 meses se ven, están siendo vistos, para descartar las alergias a la penicilina falsas, digamos, o sospechas que no estén ciertas, pues en este caso cuando hay un alérgico a todos los betalactámicos y fracasa el macrólido, que no tenemos más remedio que ponerle, pues tenemos que derivarlo al hospital. En algunos casos se tienen que poner levofloxacino. Tapón de cerumen. Como estamos hablando de otitis, pues trajimos el tema de tapón de cerumen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los tapones? ¿La cera qué es? La cera es algo normal del oído, pero a veces no nos deja ver el oído. O a veces los niños no oyen por el tapón que tienen. En ocasiones pasa eso. Incluso cuando deja un poquito el tapón ver, se puede hacer una timpanometría, si puede pasar un poquito el sonido, se hace una timpanometría y no da. O sea, el niño no está oyendo porque tiene un tapón del oído. No es porque tenga exudado en oído medio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay 3 bases en el tratamiento. Son las soluciones acuosas,
que están todas estas, que no las voy a nombrar, soluciones oleosas, aceite mineral, glicerol, bueno, todo esta, y las soluciones salinas. Estas son las 3 soluciones que se pueden usar de cerumenolíticos. La irrigación que sería el lavado óptico, solo en pacientes que puedan colaborar, y hay que firmar previo consentimiento informado, porque puede tener sus efectos secundarios. Y lo que sí nos dicen los otorrinos, que lo hagamos cuando mandemos a hacer un lavado de oído, que la verdad que cada vez menos, que sea muy suave, o sea, que no sea igual que los adultos y que sea algo muy suave y menos invasivo y menos cruento. Y la extracción manual de la cera. Yo tenía un método que no traje la foto, pero lo había patentado en la NASA, el método, y que era que cortaba un papelito de la camilla, del papel de la camilla, y me hacía un conito así, y el niño acostadito y yo sacaba la cera así. Pero ahora nos hemos modernizado en este siglo y tenemos, estos son los cerumenolíticos, tenemos esto, la extracción manual de cerumen con cureta luminosa, maravilloso. Tenemos esta, que la tenemos tanto Iris como yo. Bueno, yo me copié de Iris porque es buena la que tiene ella. Y entonces tiene una luz LED en la punta que nos orienta a dónde tenemos la cerita, y a veces es un cachito de cera que no nos deja ver y lo quitamos enseguida. Viene con una redondito, lo tengo ahí para el que lo quiera ver, viene con algo redondito que le quitas la tapa y tiene todos distintos tamaños de esto, para extracción de la cera. Tiene una cámara, o sea, que podemos ver y hacer fotos, les pido fotos, el que haga fotos, que me manda fotos, y en el móvil se puede ver la imagen del oído. Y en el curso que estamos haciendo ahora de terapéutica pediátrica, hay un alumno del curso, que es médico de familia, que en vez de comprarse otoscopio, se ha comprado esto que está aquí. Miren, maravilloso. ¿Saben lo que tiene en la punta? Una pinza. Tiene 2 cucharitas chiquititas que las hace así y puede hacer esto. Y está acolchadita, la pinza está acolchadita. Y tiene la luz LED. O sea que este me lo voy a comprar. Tengo este, pero me voy a comprar este. Que sepan que se puede extraer la cera en estos pacientes. Los cerumenolíticos que siempre estamos nombrando, el taponoto, el otoserum, el yo qué sé, vale. Pues, a ver, los que tenemos en España son estos. El otoserum es el único que lo podemos poner en mayores de 2 años. Todos los demás, el taponoto, el cerumenol y el agua de mar, todos tienen indicación a partir de 12 años. Cuidadito, cuidadito. Entonces, el único que podemos poner a partir de los 2 años es el otoserum, el único. Aquí dice todo lo que tienen. Bueno, esto está colgadito, va a estar colgadito, y así que, bueno, tiene principios activos, la mayoría son oleosos. Y después está el agua de mar, el Audispray pero no está indicado hasta los 12 años. Vale, y el manejo, esto es el algoritmo del tapón de cera y la rinosinusitis. La rinosinusitis, que quede claro que el diagnóstico es clínico, que tiene 4 entidades clínicas, que es la persistencia de los síntomas, el empeoramiento de los síntomas, la severidad de los síntomas y la sinusitis etmoidal. Así se presenta una sinusitis bacteriana aguda. Si no está dentro de esto, no es una sinusitis bacteriana aguda. No voy a ahondar en esto, pero saber que estas son las formas clínicas en que nos vamos a encontrar. Otra vez, modelo de interconsulta, que esté bien detallado todo, decir el número de episodios de sinusitis bacteriana, los tratamientos recibidos, los factores predisponentes, en la exploración óptica y orofaringia, y en las pruebas complementarias, repetimos, después de casi 15 años después o 20, que no hay que hacer radiografía. Repito, no hay que hacer radiografía. Y no al auditorio que tenemos aquí, que yo sé que nadie hace la radiografía para un diagnóstico de sinusitis aguda bacteriana. Estos criterios que yo les dije, los 4 criterios, son para sinusitis aguda bacteriana. Criterios de derivación. Sinusitis recurrente es aquella infección bacteriana recurrente de los senos paranasales cuyos síntomas duran menos de 30 días, o sea, son sinusitis aguda. Está separado por un intervalo de 10 días y vuelve a tener otra sinusitis. Eso nos ocurre bastante. Y por lo menos tiene que tener 3 episodios en los últimos 6 meses o 4 en el último año. Eso es criterio de derivación.
Y la sinusitis crónica es aquella sinusitis que no se resuelve en más de 90 días. ¿Ok? O sea que por clínica tiene una sinusitis que dura más de 90 días, criterio de derivación. Ambas criterio de derivación. Urgencia al TWIMI. ¿A quién? Al episodio severo que no mejora con el antibiótico. A todos los episodios severos de sinusitis, ¿saben cómo está definido? Por fiebre de más de 39 grados, de 3 o 4 días de evolución y sensación de enfermedad y secreción mucopurulenta. Eso es una sinusitis aguda, episodio severo, y no es una sobreinfección. Es que directamente la Haemophilus notipable ha ido a hacer una sinusitis. Es una entidad distinta y muy rara, pero existe. Esa, si no mejora en 48 horas, va al hospital. Las sospechas de complicaciones supuradas, por supuesto, de orbitarias y intracraneales, de inmunodeficiencia, y el fallo terapéutico que con antibióticos que ya no tengamos más en primaria. Bueno, para los que no me conocen, me llamo Iris, trabajo con Esther en Chamán, en el centro de salud, y voy a presentar los temas de epistaxis y síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Entonces, en cuanto a la me cuesta pronunciarlo, se lo juro, epistaxis, he dividido el protocolo en cuanto de acción en función de si el paciente viene con un sangrado activo o no. Entonces, lo más frecuente es que las familias acudan a consulta porque el niño tiene un sangrado por las fosas nasales recurrente que suele ser banal y autolimitado. La mayoría de las veces pues se debe a una fragilidad vascular por microtraumatismos o sequedad del ambiente e incluso por rinitis alérgica. Y no, simplemente aclarar que no se suele dar en menores de 2 años y que a partir de los 14 años más o menos la mayoría se suele resolver. Entonces, después de historiar al paciente, que luego comentaré un poco todo lo que hay que incluir en el modelo de interconsulta, se le debe explorar un poco buscando una mucosa nasal que esté seca, vasos septales, que sobre todo en el plexo de Kieselbach, no prominentes, o lo que es más frecuente aún, una costra melisérica. Si esto es así, aplicaremos o recomendaremos una pomada intranasal vaselinada con vitamina A o retinol, que la mayoría están indicadas por encima se pueden aplicar por encima de los 6 años, y en el caso de presentar costra melisérica, aparte también una crema antibiótica. La hidratación nasal se recomienda 1 o 2 meses, la pomada antibiótica 1 o 2 semanas. Luego se revalora al paciente. Si se consigue controlar los episodios de epistaxis, le daremos recomendaciones generales, pues que intenten hurgarse en la nariz, cortarse las uñas, humedecer el ambiente. Por ejemplo, los niños que tienen rinitis alérgica y que utilizan corticoides nasales, les recomendaremos o eliminarlos o intentar aplicárselos de una forma adecuada poniendo el dosificador hacia el ala nasal en vez de hacia el tabique. Y en el caso de que no se controle, debemos saber que menos de un 3% de los pacientes tienen trastorno de la hemostasis, pero bueno, habría que hacer una analítica con hemograma y coagulación básica y valorar derivar a otorrino. Y en cuanto al sangrado activo, la mayoría de las veces se resuelven espontáneamente o haciendo un taponamiento con un trocito de algodón o una gasa que lo atornillamos y lo introducimos en la nariz, o generando una compresión durante 5 o 10 minutos, que sería el método de Trotter, ¿no? Una compresión del ala nasal. Si con ello conseguimos controlar el sangrado, pues valoraremos aquellos casos en los que haremos analítica sanguínea y derivaremos a otorrino, que ahora lo comentaré. Y también daremos todas las recomendaciones que ya dije de las epistaxis recurrentes, y en el caso de que no se controle, enfermería hará un taponamiento anterior. Entonces, normalmente hay que recomendarle al paciente, bueno, lo que sabemos, ¿no? Que la cabeza siempre esté, pues, es que se evite la hiperextensión para que no trague sangre. Hay que recomendarle antes de colocar el taponamiento que se suene enérgicamente para que expulse los coágulos, porque puede realmente, por culpa de los coágulos, el taponamiento no hacer su efecto. Y
El tapón que tenemos ahora mismo en el centro de salud es este, en los centros de salud, que normalmente lo que se hace es que se inyecta, o sea, se introduce con se pone un poquito de vaselina en la fosa nasal, o incluso, si es posible, pomada antibiótica, y se introduce y se rellena con un suero fisiológico. Vale. Luego, lo recomendable sería que después de 24 o 48 horas le viera a su pediatra para valorar extraerlo, o si no, directamente enfermería, donde se le valore al paciente. Entonces, aquellos casos en los que se debe hacer analítica serían aquellos sangrados que sean prolongados, ¿vale? Más de 30 minutos, aquellos que son refractarios al taponamiento anterior, sobre todo, en menores de 2 años, que como ya comenté no suele ser frecuente, cuando hay más de 2-3 episodios por semana durante varias semanas seguidas, cuando hay clínica sugestiva de trastorno de coagulación, sangrados en otras zonas, hematomas y tal, o también signos sugestivos de enfermedades sistémicas, y cuando la puntuación de Catsani esté por encima de 6, que bueno, eso está en el protocolo y lo pueden ver. Vale, si decidimos derivar a otorrino, lo que tendríamos que incluir en la interconsulta serían los antecedentes de alergia, pues alergias medicamentosas, si el paciente tiene rinitis alérgica, asma o cualquier tipo de atopia. En el caso de que tenga incluir en los tratamientos previos, sobre todo los corticoides nasales, si el paciente presenta hábitos tóxicos o si tiene antecedentes familiares de sangrado, hematomas, cirugías nasales previas, etcétera. Incluiremos la edad, el tiempo de evolución del sangrado, el número, la frecuencia, la estacionalidad, si es unilateral o bilateral, qué método suele utilizar para parar el sangrado y cuánto tiempo tarda. Y si presenta sangrado de hematomas en otras partes del cuerpo. En cuanto a la exploración, poco podemos hacer, o sea, a nivel general, pues ver la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, si tiene palidez, ¿no?, asociada con la anemia, que pueda generar las epistasis recurrentes, hematomas, sangrado gingival. Y en cuanto a la exploración de las fosas nasales, pues lo intentaremos hacer con el otoscopio y valorar todo lo que comenté, ¿no? Las costras meliséricas, la mucosa seca, si existe algún vaso septal prominente, etcétera. Y las analíticas, o sea, en cuanto a las pruebas complementarias, ya lo comenté. Entonces, derivaremos a urgencias todos aquellos sangrados activos que no conseguimos controlar a pesar del taponamiento, y cuando hay alteración del estado hemodinámico, y al CAE, al otorrino del CAE, cuando las epistasis son recurrentes y no se resuelven a pesar del tratamiento que comenté con la pomada hidratante, y cuando son pues molestos para el paciente, incluso cuando generan mucha ansiedad en la familia, porque a veces, yo no sé ustedes, pero a mí lo que me pasa muchas veces es que por mucho que se lo intento explicar a los padres, o sea, es un cuadro súper llamativo, están agobiados, entonces en ese caso, derivar. Y si observamos un vaso septal prominente. Vale. En cuanto al SAS, al síndrome de apneas, hipopnea del sueño, comentar que se trata de un trastorno respiratorio del sueño y que junto con estas otras 3 entidades que hay aquí, sabemos que el síntoma cardinal es el ronquido. Con respecto al ronquido simple, siempre se ha pensado que es benigno y no genera ninguna alteración, pero he estado leyendo que últimamente han sacado estudios que ponen en duda la benignidad y que se ha asociado con algunas alteraciones neurocognitivas. Entonces, ese tema hay que tratarlo con cuidado. En cuanto a las causas, la más frecuente en los niños pequeñitos es la hipertrofia adenoamigdalar. En cuanto a los niños grandes y adolescentes, la causa más frecuente es la obesidad, y luego otras causas asociadas serían pues las alteraciones craneofaciales, la retrognatia, micrognatia, todo lo que comentó Esther, hipoplasia mandibular, etcétera, que suelen estar asociadas a síndromes malformativos como el Pierre-Robin, el síndrome de Down, etcétera, y también las enfermedades neuromusculares como la parálisis cerebral, la prematuridad, etcétera. Bueno, todos conocemos la sintomatología, tanto nocturna como diurna. Es el típico niño, pues eso, que ronca,
que se mueve un montón, que suda por la noche, incluso hasta puede estar asociado con las parasomnias, ¿vale? Que hace paradas respiratorias, se despierta mucho, tiene enuresis, que es muy resistente al tratamiento. Y con respecto a los síntomas diurnos, pues suele ser el niño que está o muy cansado o más frecuentemente un niño que suele estar hiperactivo pero con poco rendimiento escolar y que a veces es diagnosticado de TDAH, muchos diagnosticados de TDAH. Aparte también puede provocar, bueno, ahora lo comento, y también debemos buscar un poco todos los signos asociados a la hipertrofia adenoamigdalar que ya comentó Esther. Entonces, es una patología que está muy infradiagnosticada y que genera, aquí lo he puesto, muchísimas comorbilidades. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. En cuanto al diagnóstico, lo primero, en todas las revisiones del programa de salud infantil deberíamos de preguntar por el patrón del sueño. Yo creo que todos lo hacemos. Pero en aquellos casos en los que los padres nos dicen, no, todo maravilloso y todo perfecto, bien, pero cuando unos padres nos comentan que el niño se despierta mucho, que suda mucho, intentemos rascar un poquito y ver si existen trastornos del sueño y entre ellos si existen trastornos respiratorios del sueño, ¿vale? Entonces hay varios cuestionarios que se podrían utilizar como el BERS y el de Kervin, pero en las reuniones decidimos no incluirlos en el protocolo porque son súper engorrosos, tienen un montón de preguntas y no son útiles en nuestra práctica habitual. Entonces encontré este algoritmo que se publicó en el último documento de consenso del manejo del SAS en niños y básicamente si tenemos un paciente que los padres dicen que ronca más de 3 noches por semana durante más de 3 semanas sin síntomas ni signos de infección de la vía respiratoria superior, pues veremos si cumple estos 4 criterios mayores o 3 criterios menores 3 criterios mayores y 2 menores. En cuanto a los criterios mayores, como ven, pues problemas de aprendizaje, conductas TDAH, presión arterial elevada, bueno. Y lo que sí quiero comentar es el índice de Malampati. A ver, este índice lo utilizan los anestesistas para ver la viabilidad de la vía aérea a la hora de intubar. Entonces, gradúa la orofaringe, la visibilidad de las estructuras de la orofaringe del grado 1 al 4, siendo el grado 1, cuando el paciente abre la boca, se le ve amígdala, úvula y paladar blando, y siendo el grado 4, cuando solo es visible el paladar duro. Una cosita. Estos criterios obviamente van a ser más difícilmente aplicables en niños chiquititos, porque ya de por sí tienen enuresis, el tema del aprendizaje es un poco más complicado. Pero bueno, se intenta hacer en la medida de lo posible. En cuanto a las pruebas complementarias, ya sabemos desde hace mucho tiempo que radiografía de cabo no, porque el paciente está en bipedestación, está despierto y no va a haber colapsabilidad de la vía aérea. Y lo que sí que sería interesante, que esto ya los otorrinos dicen que se puede incluir opcionalmente, es el score de Sivan, que lo sacamos de la videograbación. Entonces, le diremos a los padres que de madrugada, en torno a las 5 o 6 de la mañana, o en los momentos en los que ellos hayan evidenciado más pausas respiratorias, más apneas, que graben al paciente durante 15-30 minutos con el pecho descubierto y con ello valoraremos pues cómo es el ruido de la respiración, si se mueve mucho el niño, veremos si tiene retracciones torácicas, si hace apneas, etcétera. Con eso obtendremos una puntuación que si está por encima de 10 es altamente predictiva del SAO. Entonces, lo que tendríamos que incluir en la interconsulta serían todos los antecedentes personales que ya comenté, ¿no? Las causas que pueden provocar el SAO, los antecedentes familiares, si hay tabaquismo pasivo, incluiremos la edad, todos esos síntomas que pueda tener el paciente, tanto de día como durmiendo, como todos aquellos asociados a la hipertrofia adenoamigdalar y, sobre todo, los criterios diagnósticos que he comentado. En cuanto a la exploración física, una somatometría, explicaremos toda la anatomía craneofacial y de las vías respiratorias altas, sobre todo en aquellos pacientes que lo presentan alterado. Aquí hago hincapié en la escala de Brodsky, ¿vale? Cuando vemos la hipertrofia amigdalar, cuando vemos que el paciente tiene hipertrofia amigdalar. Y si quieren,
el score de SIVAN tras analizar la videograbación. Y derivaremos al CAE toda sospecha de SAOS en realidad, sobre todo si está asociado a patología ORL, que la mayoría de las veces lo está. Entonces, todos aquellos casos de hipertrofia adenoamigdalar en pacientes que tienen obesidad, alteraciones craneofaciales, enfermedades neuromusculares, etcétera.